Dios les bendiga en esta mañana, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Gloria a Dios. Doy gracias a Dios por estar un domingo más llevando esta enseñanza para la honra y la gloria de Dios. Ah, doy por adelantado las gracias por el apoyo que ustedes dan a esta enseñanza. Gloria a Dios. Gracias por ello y a la vez también saludo, ¿verdad?, a todos los pastores que nos conocen alrededor del Valle de San Fernando y Lancaster. Somos los pastores Luis y Yolanda de la Cruz. Aleluya. Damos gracias a Dios porque hasta ahorita, como dice la palabra de Dios, de Benecer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado y doy gracias a Dios por ello. Muy bien, en esta mañana tenemos otra enseñanza hermosa como todas y le vamos a dar lectura y vamos a mirar a lo que nos dice la palabra de Dios. Pero antes voy a hacer una oración para que sea el Señor el que me ayude a poder llevar esta enseñanza para la honra y la gloria de Dios. Padre bueno del cielo, Señor bondadoso, en esta mañana, Señor, una vez más estoy delante de su presencia, Padre, para poder compartir, Señor, esta enseñanza de la palabra de Dios, esperando primeramente que caiga en buenos corazones, Señor, y que la palabra, aleluya, se multiplique el 100 por uno, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que de acuerdo a su palabra, que dice que todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús será hecho. Dios les bendiga, amén. Damos principio. El título de la lección se titula El gran misterio de la gracia. Gloria a Dios. Estamos en la lección número 9 para el 31 de octubre del 2021. Y la escritura o la enseñanza se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 3, del 1 al 21, para que usted, si no tiene su expositor, lo puede apuntar en su cuaderno para que vayamos, ¿verdad?, y miremos el libro de Efesios, ¿verdad? La semana pasada, ¿verdad?, estuvimos estudiando en el libro de Efesios y aprendimos algo que dice la Escritura, que judíos y gentiles necesitaban la salvación. En esta lección veremos nuestra responsabilidad de dar a conocer este mensaje a aquellos que no lo han escuchado. La proclamación no está reservada para los líderes de la iglesia, tales como pastores y evangelistas. Además, la proclamación puede tener un costo personal, pero debemos tomar en cuenta el valor y la gloria del Evangelio ahora y por siempre. Muy bien, dimos una pequeña introducción de lo que miramos, ¿verdad?, la semana pasada y nos gozamos bastante. Hoy también nos vamos a gozar. Dijimos que la lección está en el libro de Efesios, capítulo 3, del 1 al 21. ¿Estamos ahí? Amén, gloria a Dios. Muy bien, dijimos que el título era El gran misterio de la gracia. Y la verdad central dice, la gracia de Dios nos permite conocer el amor de Cristo. El versículo clave se encuentra en Efesios 3:19 y dice, conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Damos gloria a Dios por ello. Muy bien, vamos a principiar, ¿verdad?, con los primeros tres versículos de la palabra de Dios, ¿verdad?, que se encuentran en la parte 1, o sea, el inciso número 1, dice, el misterio de Cristo es revelado. Ya no es un misterio más, es revelado y damos gloria a Dios. Y también vamos a ver que hay un testigo de la gracia. Muy bien, leamos, ¿verdad? Usted me puede seguir ahí con su expositor o su Biblia, ¿verdad? Dijimos que era en Efesios, ¿verdad? Vamos a principiar a leer, ¿verdad? Efesios 3 del 1 al 21, pero para principiar vamos a leer
capítulo 3, del 1 al 2. Y la palabra del Señor dice como está escrito, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia que me fue dada para con vosotros. Gloria a Dios. Vamos a leer, ¿verdad?, las primeras introducciones que tenemos en el expositor y dice, los misterios siempre han sido una forma de entretenimiento favorito, ¿verdad? La mayoría de las personas se sienten intrigadas por algo que no comprenden. Para mirar esto, vamos a mirar en Efesios capítulo 3, que ya lo mencionamos, donde dice que Pablo usó el término misterio. ¿Por qué lo usó el término misterio? Para describir las cosas de Dios que están mucho más allá de la comprensión humana. Sin embargo, hoy, incluso si estudiamos la palabra de Dios con regularidad, todavía hay conceptos que no entendemos. Si somos sinceros, ¿verdad? No le hace que tanto tiempo tengamos, ¿verdad? Nosotros en el ministerio o que tanto tiempo tengamos estudiando la palabra de Dios, todavía hay palabras, aleluya, que no entendemos, ¿verdad? Esos conceptos hacen que el creyente regrese a la palabra de Dios una y otra vez, deseando comprender las cosas de Dios. Yo creo que a usted le sucede lo mismo que a mí. Cuando estamos leyendo una parte de la palabra de Dios, no la entendemos y eso nos hace volver a escudriñar más la palabra de Dios para entender lo que en ese momento no comprendemos, ¿verdad? Y miramos más la palabra de Dios, ¿verdad? Deseando comprender las cosas de Dios. Los misterios de Dios será una búsqueda de toda la vida conforme nos acercamos a Él, buscando en la palabra de Dios y encontramos más y vemos que esto lo habíamos leído, pero no lo habíamos comprendido, pero ahora que lo leemos una vez más, por la gracia de Dios, lo entendemos. Gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor, en este estudio estudiaremos el fervor que Pablo expresó al enseñar sobre los misterios de Dios. Es de esperar que nunca nosotros perdamos ese fervor de siempre estar comunicando la palabra de Dios a personas que no conocen la palabra de Dios. Es un deber, ¿verdad?, de cada uno de nosotros llevar este evangelio adelante. El misterio de Cristo es revelado, es el primero inciso, y son testigos de la gracia. Ya le dimos lectura, ahora vamos a mirar qué es lo que dice la palabra de Dios. Leamos una vez más, si es posible, para poder comprender bien lo que dice la palabra. El versículo primero lo vamos a leer una vez más. Dice, por causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia que Dios me fue dada para con vosotros. Gloria a Dios. Muy bien, damos principio. Pablo, no olvidemos, ¿verdad?, que cuando escribió estas cartas a la iglesia de Éfeso, Pablo estaba en prisión. Escribió la carta. Muchas personas en estas circunstancias se habrían sentido desanimadas y disgustadas, ¿verdad?, por estar en prisión. Y hubieran buscado a alguien a quien culpar. Pero Pablo reconoció que su encarcelamiento era realmente parte de su llamado a alcanzar a los gentiles. Por predicar la palabra de Dios a los gentiles, Pablo estaba en prisión. Él no culpó a los gentiles por sus cadenas, ni culpó a las autoridades romanas. Cualquiera quizás de nosotros, ¿verdad?,
hubiéramos culpado, ¿verdad? Por andar predicando la palabra de Dios, esto me pasó y aquí estoy encarcelado en prisión. Pero él no se desanimó, ni tampoco culpó a nadie, ¿verdad? Porque sabía que ese era uno de los llamados que él tenía. Las cadenas en sus brazos y piernas estaban ahí porque Dios lo había permitido para su propósito. Todo lo que sucede, a veces que parece que esto es contrario, ¿verdad? Es para un propósito de Dios. No hay que olvidar eso. Así, en un sentido real, Pablo no era prisionero del Estado, ¿verdad? Pablo era prisionero de Cristo, gloria al Señor, y damos la honra y la gloria a Dios por ello. Pablo explicó que su llamado específico de Dios era explicar a los gentiles la gracia que Dios le había dado. Puede decir gloria a Dios. A lo largo del Antiguo Testamento, el pueblo judío fue el centro del plan de redención de Dios. No hay que olvidar, muchos hemos leído la historia y hemos leído del Antiguo Testamento y nos damos cuenta que en realidad el pueblo que Dios había escogido era el pueblo judío, ¿verdad? Aunque con excepciones, ya que hubo gentiles que se unieron al pueblo de Dios. Cualquier gentil entonces podía someterse a la ley judía y encontrar un lugar en la familia de Dios. El ministerio de Pablo, como lo explicarían a los efesios, era ayudar a los gentiles a descubrir que Dios los amaba tanto como a los judíos, que no había diferencia entre gentil y judío, ¿verdad? Que Dios amaba igual, ¿verdad? Ellos también podían experimentar el amor de Dios y el don de la redención por la fe. Gracias a Dios por ello, ¿verdad? Nosotros los gentiles no teníamos ni parte ni suerte, ¿verdad? En el reino de Dios. Pero a Dios, ¿verdad? Vino Jesucristo y de esa manera nosotros también los gentiles tenemos parte y conocemos este misterio, ¿verdad? Que no era revelado y damos la gloria a Dios por ello. Pablo no solo vio la salvación de los gentiles como una obra y una bendición de la gracia de Dios, sino que también vio como obra la gracia de haber sido escogido por Dios para servir de ministro a los gentiles. Tener una relación con Dios a través de Jesús y experimentar la esperanza de la vida eterna es una extraordinaria bendición para cualquier ser humano. Es una bendición igualmente maravillosa, ¿verdad? Como mensajeros del Evangelio en el nombre del Dios del universo, el cristiano debe de ver como un privilegio colaborar con Dios en la comunicación del mensaje de evangelización. O sea, mirar, ¿verdad? Ese gran, ¿verdad? Privilegio que nosotros tenemos, ¿verdad? Es un privilegio llevar este mensaje de salvación a las personas que no conocen a Dios. Saber que lo estamos honrando con nuestras acciones y con nuestra vida debe producirnos en nosotros una sensación de única realización y damos gracias a Dios por ello. Muy bien, sigue diciendo más adelante la palabra del Señor. Perdón. Dice de la siguiente manera: una participación de los alumnos. Si se le pidiera que identificara su papel en compartir el Evangelio con otros, ¿cuál sería, verdad? ¿Cuál sería el papel que usted podría, verdad, llevar a cabo, verdad? Pues podríamos ser el evangelismo, verdad, llevarlo, verdad, a personas que no conocen el Señor. ¿De qué manera puede aprender los cristianos de hoy en día
con la actitud de Pablo de muchas maneras. A través de la Escritura podemos ver, ¿verdad?, al apóstol Pablo, como él, a pesar, ¿verdad?, de estar en prisión, él estaba en prisión, pero la palabra no. La palabra seguía él mandando cartas, ¿verdad?, a los efesios para que ellos siguieran adelante. Muy bien, gracia para todos, ¿verdad? Damos gloria a Dios por ello, que tenemos que para todos hay esa gracia. Gloria al Señor por ello. La idea de misterio en el Nuevo Testamento es indudablemente cierta, pero no siempre se entendió plenamente. Pablo declaró que esta verdad le fue revelada a él por Dios. Se cree ampliamente que Pablo se refería a su experiencia en el camino a Damasco, cuando fue cegado. Sin embargo, sus ojos se abrieron al ámbito físico y espiritual cuando Ananías oró por él, ¿verdad? En otras palabras, él reconoce, ¿verdad?, que en aquel camino que él iba a Damasco, ¿verdad?, Dios se le apareció, ¿verdad?, y le dijo, ¿verdad?, a Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Él pensaba que estaba persiguiendo a los hermanos de la iglesia y era él el que lo estaba persiguiendo. Pero esa experiencia a él le sirvió, ¿verdad? Porque en ese momento Dios le dio a Pablo una revelación directa a través del Espíritu Santo. Cualquiera que sean los detalles de esta revelación, Pablo ahora comprendía grandes misterios del plan de Dios y deseaba compartir lo que aprendió a los demás. Ese debe ser el deseo de cada uno de nosotros, ¿verdad? Compartir, ¿verdad?, las bendiciones que el Señor nos ha dado a través de los años que estamos nosotros ministrando la palabra del Señor. Impartirla, ¿verdad?, para que escuchen, ¿verdad?, dando el testimonio de cada uno de nosotros, que por medio de eso el Señor puede alcanzar a aquellas almas que no conocen al Señor. Dice la palabra del Señor, Pablo ahora, después de esta visión, comprendía grandes misterios del plan de Dios y estaba él dispuesto a compartir. Pablo comenzó su explicación del don llamándolo un misterio. En Efesios 3:4 dice, una referencia de algo oculto o algo secreto. Un misterio como ese no podía ser percibido con los sentidos humanos. Tenía que haber sido una revelación directa de Dios. Pablo usó la palabra misterio en otros lugares de su carta a los Efesios para referirse a la relación entre los cristianos y la iglesia. Pero en este caso, Pablo estaba hablando del misterio que los gentiles también tuvieran parte en la familia de Dios. Era un misterio que no sabían los gentiles, que ellos también tenían parte, ¿verdad?, en las cosas de Dios. Gloria a Dios por ello. Pablo deseaba que sus lectores comprendieran que él no estaba inventando una nueva teología. Pues sí, gloria a Dios. Dios fue quien dispuso no revelar este misterio a generaciones anteriores. Él no lo quiso así, ¿verdad?, sino esperar hasta la época de Pablo para revelar este misterio a través del Espíritu Santo. Esta revelación no solo le fue dada a Pablo, sino también a todos los apóstoles y profetas. Pablo presentó claramente su comprensión del misterio. Explicó que los gentiles y judíos tenían partes iguales en la herencia de Dios. Los gentiles no son ciudadanos de segunda clase en el reino de Dios. Tanto es un buen ciudadano judío como también somos unos buenos ciudadanos nosotros los gentiles. Porque él no ve diferencia entre judío y gentil.
cuando acepta su gracia. Cada creyente tiene todas las bendiciones y promesas asociadas con sus hijos de Dios, porque todos son parte del mismo cuerpo, la iglesia. Participación a los alumnos. ¿Qué proceso o personas usó Dios para revelarle a usted el misterio de la salvación? Si usted recuerda, ¿verdad? Cuando usted le hablaban varias veces y usted, ¿verdad? No quería, rechazaba la palabra del Señor, ¿verdad? Si usted recuerda esas personas, ¿verdad? Que le estaban diciendo, tú necesitas un Salvador. Había una hermana anciana, ¿verdad? En la iglesia donde asistía y no había yo aceptado a Cristo, ¿verdad? Y ella siempre me decía, cada vez que me miraba, ¿cuándo usted va a hacer un pacto con el Señor? Y esas palabras quedaron grabadas en mi corazón, ¿verdad? Y yo creo que usted también tiene su testimonio, ¿verdad? ¿Qué personas Dios usó, ¿verdad? Para que usted conociera el Evangelio. Hay otra pregunta, participación. ¿De qué manera el mensaje del Evangelio, un misterio para muchos, pero comprendido por el pueblo de Dios, ofrece esperanza al mundo dividido en que nosotros vivimos hoy? Sí, claro que sí. Este misterio que no era revelado ahora da esperanzas, ¿verdad? Para nosotros los que vivimos a hoy en día. Nos vamos, ¿verdad? Al segundo inciso, proclamando el plan revelado de Dios. Una vez que somos conscientes del misterio de Dios y hemos respondido con fe al llamado a la salvación, tenemos el privilegio de compartir ese misterio con aquellos que no tienen una relación con Cristo. ¿Cómo lo podríamos compartir? Diciéndole a la persona que no ha conocido a Cristo, ¿no quisieras tú aceptar a Cristo Jesús como tu Salvador en este día, antes de que sea tarde? Porque la venida de Cristo está muy cerca y hoy es el día de salvación para que usted acepte a Jesucristo en su corazón. Una manera de compartir. Si hubiera una persona que me escucha y no ha recibido a Cristo Jesús como su Salvador, esta es una buena oportunidad. Pablo se identificó como ministro y siervo del Evangelio, como dice, ¿verdad? Siervo del Evangelio. Él se identificó de esa manera y dedicó su vida a servir al Salvador, quien le había dado la libertad del pecado y lo había reconciliado con el Padre. Pablo sabía que con sus propias fuerzas no podía cumplir la tarea que Dios le había encomendado. Y Dios no dejó a Pablo mal equipado para realizar esa tarea. El apóstol honró el propósito de Dios para su vida solo por el poder del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no lo tenemos, no podemos llevar a cabo, ¿verdad? Este trabajo que Dios nos ha encomendado, ¿verdad? Gloria a Dios por ello. Pablo también reconoció que no era digno de predicar las buenas nuevas de la salvación. Él contrastó su pequeñez con la grandeza de Cristo. Su llamado era decirle a los efesios que los tesoros y las bendiciones del Evangelio estaban disponibles para ellos a través de Jesucristo. Difícilmente podemos evitar sentir la gratitud de Pablo al informar a sus lectores que había sido elegido para compartir este gran misterio eterno con aquellos que estaban fuera del reino de Dios, en Éfeso y en todo el mundo romano. Nosotros también tenemos este privilegio de poder compartir este evangelio de la misma manera, ¿verdad? Que alguien lo compartió con nosotros en alguna vez, de esta misma manera, ¿verdad? Hoy
nosotros compartemos este evangelio para la honra y la gloria del Señor. Muy bien, damos, ¿verdad?, la bienvenida a cada uno de ustedes, ¿verdad?, que tan amablemente cada domingo, ¿verdad?, escucha esta enseñanza, gloria al Señor. Y siempre nos gusta, ¿verdad?, mandar saludos, ¿verdad?, a los pastores, ¿verdad?, que conocemos, ¿verdad?, por muchos años y que aprendimos a amarle. Y hemos aprendido a amarles, ¿verdad?, a pastores que hemos conocido últimamente también, aleluya, como los que ya conocemos, ¿verdad? Damos saludos a Centro Cristiano Puente de Vida, donde pastorean nuestros hermanos Delgado, Rubén Delgado y pastora Rosemary Delgado. Dios les bendiga grandemente, ¿verdad? También mandamos saludos en esta ocasión. Voy a mandar saludos, hace mucho que no mandaba saludos a Oklahoma, ¿verdad? Saludos a todos los hermanos que nos conocen por allá, que en años pasados, ¿verdad? Tenemos bonitos recuerdos, ¿verdad? De cada uno de ustedes y no los olvidamos, hermanos de Oklahoma. Seguimos orando por ustedes y les suplicamos que también ustedes oren por nosotros, ¿verdad? Conocemos, nos recordamos muchos, me perdona si se me olvida alguno, ¿verdad? Nuestra hermana Margarita Espinosa, Dios le bendiga, ¿verdad? Y a todos los hermanos que si acaso todavía viven por allí, hermana Margarita García, Salvador García, Dios les bendiga grandemente, ¿verdad? Si el Señor no llega a venir pronto, quizás algún día el Señor nos permita, ¿verdad?, mirarnos una vez más. Gloria al Señor. Dios les bendiga grandemente, aleluya, por ello, por ustedes, aleluya. Me recuerdo y tuve el conocimiento, hace poco me dijeron que también viven por allá unos hermanos que nosotros también conocimos bastante, aleluya. Que Dios les bendiga, gloria al Señor, a cada uno de ustedes. Amén. Seguimos adelante en esta mañana dando saludos, aleluya, a Julie, ¿verdad? Nolasco y José Nolasco, mi hermana Rosa Benavides, también seguimos orando por usted, que Dios le siga bendiciendo grandemente. Iglesia, aquí también los donde pastorean los hermanos Ana Rivera y nuestro hermano Mario Rivera. Dios les bendiga grandemente. También de aquí de Lancaster, ¿verdad? La iglesia El Paraíso, ¿verdad? Donde pastorean los pastores Blanca y Raúl Fernández. Mando saludos, que Dios les bendiga. Y de North Hollywood, ¿verdad? Mando saludos a hermano Víctor Rodas. Dios les bendiga. De Pacoima, Dios te bendiga. Estela, gloria al Señor. Y también de Arizona, ¿verdad? Mando saludos a nuestra hermana Cristina Martínez. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Seguimos adelante con la palabra del Señor y vamos a ver el poder del Evangelio. ¿Sabe usted que el Evangelio tiene poder? Claro que sí tiene poder, gloria a Dios. No solo Pablo fue privilegiado con la tarea de compartir el gran misterio de la salvación por gracia a través de Jesucristo, también es el privilegio de todo creyente, ¿verdad? No nada más de él, también de todos nosotros. Pablo comprendió que al declarar este misterio, el poder inherente del mensaje podía transformar la vida de las personas, ¿verdad? Y este trabajo, ¿verdad? No nada más es de nosotros los pastores, ¿verdad? O maestros de escuela dominical, ¿verdad? O líderes de la iglesia, ¿verdad? Es trabajo para todos, ¿verdad? Llevar este mensaje de la palabra del Señor. En Efesios 3:10 dice la palabra de Dios que Pablo usó el término multiforme para describir la sabiduría de Dios. Esta palabra es un significado griego básico. Se refería a una variedad de colores como en una tela o pintura. La palabra es relativamente poco común, su uso aplicada a la gracia de Dios. También se usa para describir una diversidad de pruebas y tentaciones que vienen, ¿verdad? Dice en Santiago 1:2, aleluya, que nosotros pasamos por muchas, ¿verdad?,
tentaciones y muchas pruebas. Y primera de Pedro, ¿verdad? 1:6 dice que es necesario que pasemos por muchas, ¿verdad? Problemas y muchas tribulaciones, ¿verdad? Para que al final podamos nosotros heredar la vida eterna. Pedro 1:6 me gusta porque dice, por un poquito de tiempo nada más vamos a pasar por estas pruebas y estas luchas. Es un poquitito nada más. Después vamos a recibir nuestro galardón. ¿No le gustaría a usted recibir ese galardón? Claro que sí, gloria al Señor. Seguimos más adelante con la palabra del Señor y dice, también se usa para describir una diversidad de pruebas y tentaciones. Ya lo miramos, aleluya. Dice la palabra, para ayudarnos a entender, podríamos usar el ejemplo de un campo de flores silvestres. Hay una diversidad de colores que el apreciar desde la distancia crean una hermosa escena. La sabiduría de Dios no tiene consigo mismo a través de su generoso regalo de salvación. Pablo luego señala que al dar a conocer el misterio, el propósito de Dios es exhibiendo ante todas las potestades en los lugares celestiales. Esto es importante. Pablo era consciente de las realidades espirituales que rodean nuestro mundo natural. También estaba familiarizado con las artimañas del enemigo. El Señor lo reprenda, ¿verdad?, de usar fuerzas espirituales para destruir el ser humano. Sabe que el enemigo, el Señor lo reprenda, ¿verdad?, anda queriendo destruir, ¿verdad?, al ser humano, especialmente si usted conoce a Dios, ¿verdad? Porque el enemigo anda como un león rugiente, ¿verdad?, buscando a quien devorar. Pero no nos preocupamos, ¿verdad? Porque tenemos uno más poderoso, que es Cristo Jesús. Pablo era consciente de las realidades espirituales que rodean nuestro mundo natural. Gloria, también estaba familiarizado, ¿verdad? Como lo acabamos de decir, con las artimañas del enemigo. Dios equipa y da poder a la iglesia para que se oponga a la oscuridad espiritual y declare que el Evangelio es más poderoso que todas las potestades espirituales. Desde el principio, Dios tuvo un plan para redimir el pecado. Ningún poder externo podría jamás oponerse a los propósitos de Dios. A lo largo de Efesios, capítulo 3, como estamos mirando, 3 del 1 al 21, aleluya, dice la palabra del Señor. La frase usada por Pablo respecto a la seguridad y la confianza puede entenderse en el sentido de acercarse a Dios con libertad de expresión, sin vergüenza ni temor. No debe haber temor en el corazón de aquellos en quienes Cristo mora. Nosotros, la obra de sus manos, tenemos acceso al Creador a través de la fe en Jesús. Esta es la buena noticia que nosotros, la iglesia, tenemos el privilegio de ofrecer a la humanidad. Ofrecer a la humanidad el Evangelio y decirle que hay un Salvador, ¿verdad?, que es Jesucristo y que cada uno de nosotros lo necesitamos. En el versículo 13, Pablo nuevamente refiere su condición actual de prisionero de Cristo. Ya lo leímos en los primeros capítulos y lo mencionamos que él estaba en cadenas con pies y manos, aleluya. Pero en el 13 una vez más lo repite, un gran recordatorio de sus sufrimientos y también los nuestros tienen un propósito. Pablo no se veía como una víctima, sino como un vencedor. Y aunque nunca suframos como Pablo, nosotros también podemos confiar que Dios nos sostendrá en las luchas de nuestra fe. ¿Sabe usted que Dios puede hacer todas las cosas? Amén. Dios puede hacer todas las cosas. Hay una participación y dice, ¿de qué manera intenta el mundo obstruir el Evangelio? De muchas maneras.
si nos pusiéramos a escribir, ¿verdad? De las maneras que el mundo intenta destruir el Evangelio, haríamos una lista grande. Pues sí, gloria a Dios. ¿Cómo está usando Dios sus circunstancias actuales para promover el Evangelio? ¿Cómo Dios usa las circunstancias? De muchas maneras. Está usando la, ¿verdad? La teología que hay ahorita, ¿verdad? ¿Verdad? Del Facebook, ¿verdad? Tenemos una bendición de que por medio de este Facebook podemos compartir la palabra a diferentes lugares, ya que por razones, ¿verdad? En contra de nuestra voluntad, no podemos estar allá, pero sí hay este gran beneficio que Dios hizo para nosotros de poder transmitir este mensaje, ¿verdad? A través de este medio, y damos gloria a Dios por ello. Parte 3, ¿verdad? Experimentando la plenitud del amor de Dios, ¿verdad? Pablo, intercesor por la iglesia, y la alabanza de Pablo a Dios. Damos gloria a Dios por ello. Muy bien, dice, Pablo indicó su humildad a través de su declaración de arrodillarse ante el Padre. Le damos lectura, ¿verdad? A Efesios 3:14, porque tiene una bonita enseñanza y dice de la siguiente manera: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Y el 16 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su Espíritu. Pablo indicó su humildad a través de la declaración de arrodillarse ante el Padre. En los tiempos del Nuevo Testamento, como hoy, los judíos generalmente permanecían de pie cuando oraban. Arrodillarse para orar durante los tiempos bíblicos estaba reservado para ocasiones en las que una persona expresaba una emoción profunda o una convicción extensa o alguna prueba que estaba pasando muy fuerte. Pablo no estaba recitando una oración formal, estaba profundamente agradecido con Dios por lo que él había hecho por él y tenía mucha razón. Pablo deseaba que sus lectores comprendieran la grandeza de Dios. Todo ser humano que ha venido al mundo fue creado por el Padre. ¿No le da gloria a Dios por ello? Él es la fuente de todas las cosas y de todo su ser, en el versículo 15 que acabamos de leer. Sin embargo, ha hecho posible el camino de la restauración para todas las personas que estén dispuestos a aceptar el regalo de salvación. Pablo también oró pidiendo bendición específicas para los creyentes de Éfeso. La primera bendición es la fortaleza o el valor que viene a través del Espíritu Santo. Pablo oraba por la iglesia de Éfeso, que le diera fortaleza, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. Y el 16, que ya lo leímos, esta es la misma bendición a la que se refirió Pablo en el capítulo 1:19, si ya lo hemos leído. La combinación de palabras griegas indican que Pablo estaba orando para que se mantuvieran firmes en la adversidad mediante el poder del Espíritu, ¿verdad? Cuando viene la adversidad, que viene de muchas maneras y de muchas ocasiones, si a usted no le ha llegado una adversidad, dele gloria a Dios, pero un día va a llegar. Y cuando llegue esa adversidad, la palabra del Señor nos dice que estemos firmes, gloria a Dios, porque eso es lo que Pablo, ¿verdad?, le dice, ¿verdad?, a la iglesia, ¿verdad?, que esté firme en la obra
del Señor. Si el cristiano pone su fe en la obra de Cristo, nunca estará solo, porque Él prometió que nunca nos iba a dejar. La segunda bendición que pidió Pablo fue que los efesios tuvieran el poder para reconocer la grandeza del amor de Dios. Pablo indicó que conocer el amor de Dios ayudaría a los efesios a vivir juntos en armonía. Gloria a Dios. Pablo mostró con su vida que hay un precio que pagar en ser servidor de Cristo. Parte de ese precio es amar a quienes nos cuesta tolerar. Cuando uno acepta la grandeza del amor de Dios, se vuelve más fácil mostrar el amor incondicional para los demás. Cuando el amor de Dios está en su corazón, ¿verdad? Ese amor le ayuda a usted para que transmite el amor de Dios a personas que no conocen la palabra de Dios. La tercera bendición que Pablo, ¿verdad?, fue la plenitud de Dios. Esto es posible de conocer a Dios. Considerando la grandeza de Dios, pudiéramos pensar que es imposible conocerlo plenamente. Pero Pablo no deseaba cuantificar lo que una persona pueda experimentar. El cristiano nunca debe de estar satisfecho con el conocimiento y la madurez presente en su experiencia con Dios. Gracias a Dios que Dios nos ha bendecido con poquita experiencia en las cosas de Dios, pero no debemos de quedarnos ahí. Todavía hay más escalones que escalar, ¿verdad? Para agarrar más madurez en las cosas de Dios. Damos gloria a Dios. Por ello, el cristiano nunca debe estar satisfecho con el crecimiento y la naturaleza presente. Pablo quería que los cristianos buscaran todo lo que está disponible como resultado de la presencia de Cristo en nosotros y el poder del Espíritu Santo. Participación de los alumnos. ¿Cómo impacta sus relaciones, su amor por Cristo? ¿Qué tan grande es su deseo de experimentar a Dios plenamente, verdad? La alabanza de Pablo a Dios, ¿verdad? Es el único, el último, ¿verdad? Inciso B. Estoy para finalizar. Dice, se encuentra en Éxodo 20, 21 y dice, al leer Efesios 3, 20 y 21, vemos que Pablo estaba cautivado por la grandeza de Dios y el alcance de su amor, mucho más de lo que jamás en la mente humana podría concebir. Absolutamente nada estaba fuera de su alcance o fuera de su poder. Por tanto, ningún grado o intensidad de pecado puede impedir que Él responda con amor cuando una persona se acerca a Él en busca de redención. Pablo continuó diciendo que no hay nada que los cristianos no puedan ver cumplido a través de Él. Todo se cumple a través de Él. Si están viviendo en armonía con sus propósitos, pero en todo lo que hagan siempre deben tener en cuenta su voluntad. Tomar en cuenta la voluntad de Dios es muy importante. Todo lo que el Hijo de Dios realiza a través de la oración y la obediencia fiel debe glorificar a Dios y honrar su reino. Muy bien. Finalmente, Pablo dejó en claro que la obra de Dios no se limitaría a la ciudad de Éfeso o a la iglesia del primer siglo. El poder de Dios está disponible para todos los cristianos en todas partes y en todo momento. Participación de los alumnos. ¿Qué aspecto de Dios, su creación y obra redentora les cautivan más? ¿Cómo la grandeza de Dios inspira a los cristianos a vivir en obediencia? Es una pregunta, ¿verdad? Con signo de interrogación, ¿verdad? ¿Cómo la grandeza de Dios inspira a los cristianos a vivir en obediencia? Muy bien, finalizamos, ¿verdad? Con la que nos dice, ¿verdad? Hay
¿verdad? Una lectura aquí ya para finalizar que dice, ¿qué nos dice? Dios ha llamado a cada creyente a compartir el misterio de Dios con aquellos quienes actualmente está oculto, o sea, con aquellas personas que no conocen a Dios. Y lamentablemente para quienes es desconocido, hay muchas personas que todavía no conocen a Dios. El compromiso a compartir este misterio puede requerir que los creyentes participen del sufrimiento de Cristo. Tal sufrimiento debe esperarse y aún aceptarse cuando viene como parte del servicio de Dios. Bien, para terminar, me acuerdo de un testimonio que se me ha impactado bastante. Aleluya, el que lleva la palabra de Dios, ¿verdad? Siempre el enemigo, ¿verdad?, trata de destruirlo. En una ocasión, hace muchos años, ¿verdad?, en La Paz, Baja California, un pastor que Dios le concedió edificar una iglesia en aquel lugar y lo bendijo bastante. En una ocasión no los querían ahí, como todos, a los cristianos en diferentes partes no nos quieren, aleluya, y por llevar la palabra de Dios, y hubo personas, ¿verdad?, malintencionadas, ¿verdad?, que le mandaron quemar su casa, puede decir gloria a Dios. Gracias a Dios que no había nadie, ¿verdad?, en ese rato, ¿verdad? Dios sabe protegernos, ¿verdad? Pero lo que quiero traer a su mente con esto es que de una manera o de otra, cuando usted está llevando el Evangelio adelante, va a venir una prueba u otra, pero lo sabemos porque ya la palabra de Dios nos lo dice y estamos preparados para ello. Aleluya. Dice, como parte del servicio sincero a Dios, debemos recordar que el misterio de Dios una vez estuvo oculto de nosotros, pero Dios usó a otras personas para que revelaran ese misterio. Gloria a Dios, claro, nosotros no lo sabíamos, ¿verdad? Sabíamos que había un Dios, pero que nos amaba tanto, nadie nos lo había dicho todavía. Pudiéramos comprender y responder el mensaje del Evangelio. Asimismo, si nuestra responsabilidad compartir el misterio por el bien de los demás. El no hacerlo sería un acto de egoísmo supremo. Dios mostró su gran amor por nosotros, hallándonos un camino que nos lleva a Él. Nuestro precioso llamado a guiar a los perdidos por el camino de salvación. Gloria al Señor. Dios les bendiga. En esta mañana ha sido la enseñanza. Gloria a Dios. Estamos contentos, ¿verdad? Porque cada domingo el Señor nos permite, ¿verdad?, traer una enseñanza, y quiero decirles que cada enseñanza primero me la aplico yo y después se lo comparto con ustedes y doy gracias a Dios por ello. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, ¿verdad? En esta mañana, aleluya, somos los pastores Luis y Yolanda de la Cruz, aleluya, los pastores de la iglesia, ¿verdad?, Pacoima, California, Misión Pacoima, gloria a Dios, damos gloria a Dios por ello. Aleluya, voy a orar para despedir, ¿verdad?, esta enseñanza, dándole gracias primero a Dios por haberme permitido llevar esta enseñanza. Y voy a orar por cada uno de ustedes, que el Señor los siga bendiciendo y los siga ayudando, a través de luchas y pruebas. Pero aquí estamos firmes y adelante, aleluya, suplicando, ¿verdad?, que oren por nosotros, ¿verdad?, todos de los que nos conocen, aleluya. Y claro, nosotros estamos orando también por ustedes. Padre del cielo y de la tierra, en este momento, Señor, me despido, Señor, no de su presencia, solamente de esta enseñanza, suplicando, Señor, que bendiga, Señor, a cada hermano, ¿verdad?, a cada pastor, aleluya, que hay alrededor, aleluya, del área, aleluya, Lancaster y San Fernando, ¿verdad?, que el Señor los siga bendiciendo grandemente y que reciban grandes bendiciones y que el Señor sea con cada uno de ustedes. Ese es nuestro deseo, que Dios los bendiga y Dios los siga bendiciendo grandemente. Aquí nos miraremos, ¿verdad? O me mirarán, diría yo, aleluya, al siguiente domingo, si el Señor me lo permite y si Cristo no ha llegado todavía. Que el Señor los siga bendiciendo. Amén.